Listo, un codebook en menos de un minuto y solo unos cuantos clics. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Bañuelos, soy postproductor profesional y hoy te voy a enseñar cómo utilizar mi script para generar codebooks de manera automática directamente desde una timeline en DaVinci Resolve. Primero que nada, ¿qué es un codebook? Un codebook es un documento que se genera al inicio de la postproducción y en este documento se listan todos los materiales originales de cámara, así como cierta metadata, referencias visuales. Generalmente es responsabilidad del asistente de edición crear este documento. ¿Y para qué sirve un codebook? Sirve para poderlo usar de referencia durante los intercambios en las etapas de la postproducción. Todos los departamentos de post, VFX, sonido, editorial, color, tengan la misma referencia de todo el material que se generó durante la producción. Y así se puedan entonces hacer registros de cambios, solicitudes, necesidades, pero referenciando cada uno de los clips de manera específica. Es como una base de datos de todo lo que se grabó en la producción, con información técnica, del reporte de script, de la claqueta. Y bueno, la realidad es que en muchas producciones no se hace este documento porque consume mucho tiempo hacerlo. Entonces, la idea de este script es poder facilitar ese proceso, automatizarlo, para que más producciones tengan la ventaja de poder utilizar un codebook. No te preocupes si no has utilizado scripts antes, es sumamente fácil y te voy a enseñar cómo. Vamos a empezar viendo cómo instalar el script. Bueno, primero vamos a descargar el script. Para eso tienes que ir a mi página, a la sección de Tools. Tienes la liga en los comentarios de este video. Vamos a ir hasta la parte de abajo y vamos a encontrar el script del Codebook Generator y vamos a darle clic en descargar. Probablemente también haga en algún momento videos del resto de las herramientas, pero ahorita vamos a enfocarnos en este script. Una vez que lo descargues, descomprime la carpeta y vas a buscar este archivo con terminación .py. Vas a copiar este archivo y lo vas a pegar en la carpeta que aparece ahora en la pantalla si estás en Windows o esta si estás en Mac. Una vez que hayas hecho esto, puedes abrir DaVinci Resolve. Si ya estaba abierto, te recomiendo que lo cierres y que lo vuelvas a abrir. Ya estoy en DaVinci Resolve, tengo una timeline donde estoy creando los dailies de un cortometraje. Puedes usar esta timeline para generar el codebook de esta tarjeta. Si lo instalaste correctamente, te debe aparecer en Workspace, Scripts. Perfecto, ya está instalado. Ahora te voy a enseñar cómo configurarlo y qué opciones tienes disponibles. Para correr y configurar el script, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que estamos en una timeline con los clips en un mismo track. Si tienes más de un track, te recomiendo que apagues todos los demás y que vayas repitiendo el proceso uno por uno en cada uno de los tracks. Como puedes ver, este es material que ya tiene asociada cierta metadata que está sincronizada con audio y básicamente está listo para generar los proxies. Si necesitas incluir una pieza de metadata específica en tu codebook, es necesario que le agregues a cada uno de los clips. Puedes hacer eso en el panel de metadata, simplemente seleccionando All Groups o el grupo en el que quieras editar y llenando los campos respectivos. Una vez que ya tienes toda la metadata lista, puedes dar clic en Workspace, Scripts, Codebook Generator y te va a aparecer esta ventana. Aquí puedes seleccionar cuáles son los campos de metadata que quieres incluir en tu codebook. Al inicio están los campos más comúnmente usados y después están el resto de los campos en orden alfabético. El script genera un pequeño archivo JSON que se guarda automáticamente en tus documentos para recordar cómo dejaste los settings la última vez que utilizaste el script. De esta forma te puedes ahorrar mucho tiempo. También si quieres incluir todos los campos o empezar de cero, tienes botones para seleccionar todo o deseleccionar todo. Lo siguiente que vamos a escoger es el tamaño de los thumbnails que se van a generar. Hay dos presets, pequeño y grande, o también puedes poner tu tamaño custom si lo requieres. Después vamos a seleccionar de dónde queremos que tome el thumbnail. Si queremos que sea el primer frame, el último frame o el frame de en medio. Después vamos a confirmar cuál es el start time code de nuestra timeline. En este caso, el mío es 1 hora, que es el default aquí en DaVinci. Por último, tenemos una opción para borrar todos los stills después de exportar. Mucho cuidado, esto va a borrar todos los stills que tengas ya generados en la galería. Más adelante te doy un tip de cómo evitar borrar stills que ya habías generado previamente. Una vez que está todo listo, vamos a darle clic aquí en Generate Codebook. Vamos a seleccionar en el Explorer en dónde queremos guardar nuestro codebook. Ojo, el codebook va a generar una subcarpeta donde se van a incluir tanto el archivo de Excel como todos los thumbnails que va a generar para ese archivo. Así que no es necesario que tú crees tu propia subcarpeta. Simplemente selecciona el directorio en donde quieres guardar el codebook. Una vez que seleccionemos dónde queremos guardar el codebook, nos va a aparecer esta muy pequeña ventana. Es algo que estoy planeando arreglar en futuras versiones, donde por default nos va a aparecer el nombre del codebook con el nombre del proyecto
el nombre de la timeline y por último Codebook. Puedes dejarle el nombre default o puedes modificarlo si así lo requieres. Una vez que tengas el nombre seleccionado, vamos a dar clic en OK y el script se va a ejecutar y va a empezar a correr de manera automática. No es necesario que demos clic en nada, simplemente dejar que corra su proceso. Una vez que termine de ejecutarse, va a aparecer esta ventana confirmando dónde se guardó el script. Y listo, ya terminamos de configurar el script, ahora vamos a ver qué es lo que generó. Lo que genera este script es una subcarpeta que si abrimos vamos a encontrar adentro todos los thumbnails que se generaron de esta timeline, más un archivo de Excel. Este archivo de Excel lo puedes abrir en Excel, pero también lo puedes subir directamente a Google Drive, o si no quieres pagar Microsoft Office, también lo puedes abrir como yo con LibreOffice. Así es como se ve el archivo de Excel. Si nos damos cuenta, tenemos una columna para los thumbnails, más una columna para cada una de las piezas de metadata y filas para todos los clips de esta timeline. Si solamente lo vas a usar como una base de datos, lo puedes dejar listo hasta aquí. Pero si quieres generar a lo mejor una versión en PDF, lo puedes arreglar un poquito. Ya que lo hayas editado en algún estilo que te guste, lo puedes exportar como un PDF. Y listo. Puedes tener también una versión lista para mandar a todos los departamentos directamente en un PDF. Si algo no te funciona, no te preocupes. Estos son los problemas más comunes y cómo puedes solucionarlos. Si al ejecutar el script no pasa nada, abre la consola para que puedas diagnosticar mejor el proceso y vuelve a intentar ejecutar el script. Aquí pueden aparecer los posibles mensajes de error. Si sabes un poco de Python, esto te puede ayudar a arreglarlo. Si no, no te preocupes, puedes copiarlo, mándame un mensaje y te ayuda a resolverlo. Uno de los errores más comunes es que los scripts dentro de DaVinci hacen referencia a un módulo de scripting que se instala en automático en el momento en el que tú instalas DaVinci. Pero depende de tu sistema operativo, puede que ese módulo esté en distintos lugares, entonces eso a veces puede generar problemas. Una manera rápida de solucionarlo es copiando el módulo y pegarlo directamente en la misma carpeta en la que está el script. Para encontrar tu módulo, ve a Help, Documentation, Developer y abre la carpeta de Scripting. Ahí vas a encontrar una carpeta de módulos y ahí vas a encontrar este archivo, DaVinci Resolve Script.py. Copia este archivo y pégalo en la misma carpeta en la que instalaste el script. Si ya tienes styles generados previamente y quieres evitar borrarlos, te recomiendo crear una galería específica para los styles que va a generar este script. Eso es todo por este video. Si te sirvió, dale like, no olvides suscribirte al canal. Tengo una serie muy pronto que voy a estar publicando aquí de tutoriales sobre cómo generar dailies directamente desde DaVinci Resolve. Si eso es algo que te interesa, no olvides suscribirte. También ponme un comentario aquí abajo de cómo crees que podría mejorar este script, cómo lo estás utilizando. Si tienes sugerencias de otras cosas que te gustaría ver en el canal, la idea es generar un espacio donde podamos platicar y compartir información respecto a procesos de postproducción profesional para cine, televisión, publicidad, etc. Entonces, bueno, pues eso es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.